A 19, nosotros continuamos en esta noche de la última rosca por la 95.5 y vamos a analizar un tema que obviamente debería y busca ser imitado por otros distritos. Estamos hablando de que hace algunos días atrás Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, presentó la la reforma educativa en Cava, con un nuevo plan educativo que tiene énfasis en materias como lengua y matemática y un diseño curricular que viene a modificar algo que desde 2004 no se tocaba. Para charlar y para entender un poco de qué se trata esta ambiciosa reforma, está con nosotros Lucía Feser, quien es subsecretaria de Gestión del Aprendizaje del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Lucía, buenas noches. Brian y Alejandro te saludan. Hola, buenas noches, Brian, Alejandro, un gusto. El gusto es nuestro, Lucía, y obviamente siempre viene tan bien a hablar de educación y hablar de reformas, que nos ha llamado mucho la atención este ambicioso plan que tiene la ciudad de modificar su esquema curricular. Sí, en efecto es una reforma que se basa en el cambio de un diseño curricular, pero que a través, además del cambio de diseño curricular, busca transformar prácticas de enseñanza y de aprendizaje en la escuela primaria. Como bien decías recién, Brian, en la escuela primaria el diseño vigente es del año 2004 y sostiene un poco la tradición más conocida dentro de la escuela, ¿no? Tanto en cómo se enseña como también en cómo se organizan los estudiantes, qué tipo de conocimientos se priorizan. Lo que buscamos con este nuevo diseño es prestar mucha atención a lo que venimos viendo en los últimos años sobre todo, y es un cierto descenso de los resultados de aprendizaje, chicos que llegan a grados avanzados de la escuela sin haber logrado aprender o alfabetizarse en cuestiones básicas, y también, por supuesto, la mayor diversidad de las aulas. Y para eso es que se buscan nuevas formas de enseñar y de aprender, que no son tan nuevas en realidad, pero sí son novedosas, porque no son las que se venían promoviendo hasta ahora. Claro, justamente antes de empezar el programa charlamos con Ale, y yo le decía, para mí esto es la vuelta a la educación de Sarmiento, ¿no? Fuerte énfasis en lengua, en matemáticas, y adaptado un poco a una currícula moderna que tenga que ver con educación financiera, con otras formas de aprendizaje, ambiente y demás. Exacto, tiene sus puntos de contacto con algunas metodologías más tradicionales, como bien dicen, y hay una opción por volver a lo fundamental. Y lo fundamental es la lengua y la matemática, es lo que ocupa el lugar central del currículum, pero también es además lo que permite sostener o ser base de otros conocimientos más elevados. De hecho, en el ejemplo que diste recién, para poder aprender educación financiera hay que saber mucho de matemáticas, claro, y también hay que tener algunos otros conocimientos más vinculados con la comprensión, una comprensión, por ejemplo, de textos. Uno dice, bueno, ¿qué tienen que ver? Y sí, tiene mucho que ver, porque son conocimientos que se sostienen en prácticas sociales. Entonces es importante poder comprender textos, saber escribir bien, saber leer de forma fluida, que es lo que facilita además la comprensión, y eso se logra a través de una buena alfabetización en los primeros grados sobre todo, pero a lo largo de toda la escuela primaria. Lucía, nosotros queremos abrir el debate en la provincia sobre esto que están planteando en la ciudad de Buenos Aires, y queremos tratar de trazar una línea de comparación, si se quiere, más allá de las enormes distancias entre Capital Federal y la provincia de Misiones. Pero, ¿qué es lo que les llevó a plantear esta necesidad, a entender de que hay una necesidad y plantear la reforma que se está planteando que es aplicarse a partir del año que viene? Bien, en primer lugar, un reconocimiento de dónde estaban las falencias de lo que se venía haciendo. Y obviamente cuando uno mira resultados de aprendizaje en un sistema educativo, lo mira en términos agregados, ¿no? Cómo le va al promedio de los estudiantes. Ahí ya veíamos que había como un descenso sostenido de lo que se esperaba que los estudiantes puedan aprender, o mejor dicho, no de lo que se esperaba, sino de los efectivos resultados en relación con eso que se esperaba. Pero a la vez tuvimos algunas evidencias más concretas en los últimos años. Por un lado, la pandemia, que permitió poner luz sobre las dificultades de aprender a leer y escribir sin la presencia de la escuela, y sobre todo sin estrategias o métodos de enseñanza sostenidos, explícitos, con intervención del docente. Eso quedó muy en evidencia,
Y a la vuelta a las aulas también que hubo una mirada un poquito más detenida sobre quiénes estaban en condiciones de avanzar o quiénes les había afectado más la pandemia, quedó también en evidencia que había chicos y chicas que llegaban a los grados más avanzados de la escuela primaria y no sabían, por ejemplo, leer y escribir o hacerlo como se esperaba en el grado que estaban. Ahora, este fenómeno no fue único luego de la pandemia, ya existía antes, pero de algún modo todo lo que se puso a disposición luego de la pandemia, esa mirada también social más atenta, permitió también generar otras discusiones. Una de ellas tiene que ver con los enfoques, cómo se enseña a leer y escribir, qué necesitan los chicos para poder hacerlo, y también qué métodos de algún modo logran compensar mejor aquello que los estudiantes tal vez no traen desde sus casas o desde sus primeros años de vida y que la escuela tiene que darles y ofrecerles. Sí. Y en eso el enfoque por el cual estamos apostando ahora es un enfoque que da mucha intervención a los docentes, es muy explícito a la hora de enseñar cómo leer y escribir, cómo aprender los fundamentos de la matemática, y da mucha presencia del docente dando ese señalamiento justamente. Estamos hablando con Lucía Feset, quien es subsecretaria de Gestión de Aprendizaje del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en ese sentido, volviendo a los docentes, ¿de qué manera tomaron esta reforma o esta nueva aplicación de la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Primero, nosotros partimos del convencimiento de que nadie hace las cosas mal o quiere que le vaya mal en su trabajo. Entonces partimos de un amplio reconocimiento del trabajo de los docentes y una convicción de que cada uno hace lo que considera que es mejor para sus estudiantes. A todos que nos gusta que nos vaya bien en lo que hacemos. Ahora, así como está ese reconocimiento, también nosotros venimos conversando, compartiendo con los distintos docentes de las escuelas de la ciudad, en que algunas de las cosas que se venían haciendo no eran suficientes y no daban los resultados que esperábamos. Y en ese sinceramiento de la situación se generaron distintas iniciativas que fueron como preparando el terreno para llegar a este cambio. Y eso es importante porque en realidad esta reforma no es el punto de partida, sino que también significa de algún modo un punto de llegada de un trabajo de este último tiempo, donde se analizaron materiales con los docentes, se miraron los resultados de las evaluaciones, también se generaron algunas iniciativas, por ejemplo, un programa que tenemos de fluidez y comprensión lectora que buscaba reforzar los aprendizajes de los chicos de tercer grado que llegaban a ese grado sin saber leer y escribir o estar alfabetizados como se esperaba. Fueron distintos hitos a lo largo de este último tiempo que permitieron ir abriendo el camino a este cambio. Ahora que se plantea este cambio de diseño curricular, lo que tenemos de ventaja es, por un lado, estas primeras experiencias que han dado buenos resultados y además un diagnóstico muy compartido, que ya está como muy puesto sobre la mesa con todos los docentes y directivos de la ciudad, sobre que hay que cambiar algunas de las cosas que veníamos haciendo para tener resultados distintos. Así que respondiendo a tu pregunta, fue bien recibido, pero porque se sustenta en un trabajo muy sostenido y compartido previo. Lucía, capaz lo que te vaya a preguntar es una obviedad, pero no está de más. Te quería justamente preguntar si vos creías que la situación o la necesidad de una reforma educativa parte desde un análisis y una necesidad en cuanto a la situación actual y a las carencias principales del sistema, o se trata de imponer, en algunos casos, como se viene realizando en algunos distritos, que buscan imponer la tecnología, que buscan imponer métodos alternativos de educación sin observar justamente las necesidades tanto poblacionales como de conocimientos del estudiantado? Yo creo que la escuela tiene que tener una doble mirada. Por un lado, una mirada situada en el hoy y ahora, qué necesita hoy esta jurisdicción, este territorio, estos estudiantes, esta provincia, pero también tiene que tener una mirada puesta en el futuro, y es cómo quiero que estos estudiantes sean en el futuro, qué quiero que puedan hacer, cómo quiero que sea este territorio o esta provincia en el futuro. En la intersección entre el hoy y el mañana tiene que estar la propuesta que la escuela dé y la respuesta a esas situaciones. Si la escuela mira demasiado la necesidad actual, lo más probable es que se quede corta en preparar a los estudiantes para el futuro.
Y no estoy pensando en una escuela individual, estoy pensando también en un sistema educativo en su conjunto. Ahora, si la escuela se desconecta del hoy y solo mira al mañana, y lo más probable es que no logre tender un puente entre la necesidad real de los estudiantes y aquello para lo cual lo prepara. Es muy difícil lograr ese equilibrio, pero de algún modo ahí está el gran desafío de la política educativa. Poder, por un lado, compensar aquello que los estudiantes hoy necesitan, no traen o no tienen, porque además es función de la escuela dar exactamente eso, pero a su vez incorporar aquellos conocimientos, habilidades y prácticas que les den herramientas para el mundo que se viene, que es un mundo que además no conocemos en toda su forma. Y ahí nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires un plan estratégico que se llama Buenos Aires Aprende, que tiene algunas políticas más orientadas a responder la necesidad del hoy y otras políticas más orientadas a dar respuesta a esa pregunta sobre el mañana para el cual estamos formando a los estudiantes. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? En encontrar un buen balance entre esas dos funciones de la escuela. La última, Lucía, te agradecemos un montón su tiempo. Quería preguntarte si, obviamente, cuál es el periodo que debería darse a esta implementación, cuánto tiempo ustedes van a hacer la evaluación y si posteriormente planean avanzar sobre ya el sistema educativo secundario u otros aspectos de la educación terciaria. Bien, nosotros el diseño curricular se comienza a implementar a partir del año que viene, pero ya iniciamos acciones de capacitación a los docentes, a los directivos, a los equipos de supervisión, con lo cual es un proceso que comienza ahora y se extenderá durante todo lo que resta de nuestra gestión de gobierno que concluye en 2027. En cuanto a secundaria, ahí tenemos una política que estamos iniciando también el año que viene con un grupo de escuelas, que es una política de transformación del formato de la escuela, de su modo de funcionamiento, del modo en que se agrupan los estudiantes, de cómo se organiza el trabajo docente. Busca responder a la pregunta de cómo se enseña y aprende, y es una política también bastante ambiciosa, que no toca lo curricular, pero sí las formas de enseñar y aprender. Y en el nivel inicial estamos atravesando un cambio de diseño curricular también, sobre todo porque requería cierta actualización, el que teníamos también tenía sus años ya de implementado, y lo mismo en formación docente, que se están realizando los planes de estudio, en vistas a actualizarlos y a ponerlos en diálogo con el nuevo diseño curricular del nivel primario y nivel inicial respectivamente. Así que tenemos a todo el sistema educativo atravesando procesos de revisión y de transformación, y esperamos que durante los próximos 4 años podamos seguir sosteniendo la implementación, porque son procesos que llevan su tiempo hasta quedar arraigados en el sistema. Excelente, Lucía. Ojalá que sí, obviamente desearle los mayores de los éxitos, porque es muy en serio el trabajo que vienen realizando y la reforma que plantean es bastante ambiciosa, con lo cual si el proyecto prospera en Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no ser tomado para otras jurisdicciones como venimos charlando? Así que lo único que deseamos es que le vaya bien y observar la mejora en un ámbito que muchas veces no se discute, muchas veces no se debate, y son necesarios este tipo de charlas y este tipo de acciones para mejorar la calidad educativa en todos los niveles. Así es, exactamente como vos lo decís, Brian. Lucía, te mandamos un saludo enorme. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el llamado. Chao, chao. Bueno, y hablamos con Lucía Feced, quien es subsecretaria de Gestión del Aprendizaje del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a esta reforma que se viene planteando desde hace algún tiempo. Finalmente se ha lanzado en estos días por parte del gobierno de Jorge Macri y busca impulsar la reforma en el ámbito de la escuela primaria, como así también otras reformas que se vienen acompañando en otros niveles que también van a empezar a ponerse a prueba durante la gestión del gobierno de Jorge Macri. La verdad que hay que animarse a hacer una reforma educativa en un año electoral, pero bueno, las decisiones hay que tomarlas y hacerlas en algún momento, y si no se hacen ahora, ¿cuándo? Es que justamente me parece que hay que salir de ese concepto. Las reformas hay que hacerlas, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa si es un año electoral, porque si no parece que siempre estamos especulando con los calendarios y nunca terminamos de aplicar nada. Tal cual. 19:55 en esta noche de La Última Rosca. Nosotros ya venimos con más. La Última Rosca. Debates, análisis y reflexión.